Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una temporada nueva de Play Zaragoza. Si hace unos meses nosotros les despedíamos dejando al Real Zaragoza en Primera División después de mucho sufrimiento, hoy volvemos para contarles el debut liguero del Real Zaragoza, aunque lamentablemente no ha podido ser una victoria, ya que perdió en su primer partido frente al Real Valladolid por la mínima en la Romareda. Pero bueno, en todos estos meses en los que no ha habido programa, sí que ha habido una gran variedad de competiciones. Por un lado hemos tenido la Eurocopa, en la que la selección española volvió a proclamarse como campeona de Europa, y por el otro lado también hemos tenido unas Olimpiadas en las que hemos salvado los muebles consiguiendo 17 medallas, 11 de ellas por parte de representantes femeninas. Aragón también ha tenido sus representantes y nosotros no hemos querido pasar por alto ninguna de estas competiciones, así que les dejamos con este vídeo. Se puede decir que la resaca liguera nos duró poco. Una vez cumplido el objetivo de la salvación por parte del Real Zaragoza, los amantes del deporte pasamos a vivir un verano repleto de competición. Tras una Eurocopa en la que la selección española no brilló especialmente, supo elegir el mejor momento para rubricar el partido de los sueños y coronarse de nuevo como campeón de Europa tras una final sorprendentemente cómoda ante la selección italiana. Con esto, el combinado nacional consiguió hacer historia tras cosechar 2 títulos continentales y uno mundial intercalado de forma consecutiva. Por si esta emoción no había sido suficiente, Londres inauguró una nueva edición olímpica para hacernos estar pegados a las pantallas. Con una participación discreta, la delegación nacional se trajo de vuelta a España un total de 17 medallas, 11 de ellas conseguidas por mujeres, las grandes triunfadoras de estos Juegos que dieron un golpe encima de la mesa para reivindicar el apoyo al deporte femenino. En natación, piragüismo, vela, natación sincronizada, taekwondo, lucha libre, balonmano y en waterpolo, que consiguió una medalla de plata inédita en su primera participación en unas Olimpiadas en categoría femenina. Y esta, además, nos supo todavía más a oro si cabe, si tenemos en cuenta que la jugadora zaragozana de la escuela de waterpolo, Andrea Blas, se contaba entre estas heroínas acuáticas. El resto de medallas se vivieron con igual de emoción con nuestra representación masculina, que obtuvo premios en triatlón, taekwondo, piragüismo y baloncesto. Deporte en el que Combinado Nacional nos regaló una final intensísima y preciosa en la que volvió a tutear, aunque sin premio gordo, a la todopoderosa selección NBA de los Estados Unidos. Respecto a la representación aragonesa, ya hemos contado la gran hazaña conseguida por Andrea Blas y sus compañeras en waterpolo, pero lamentablemente no hemos podido cantar más medallas del resto de nuestros representantes. Aún así, su papel ha sido bueno, hecho que pone de manifiesto ya su clasificación para participar en esta gran cita mundial. El bilbilitano Pablo Avián cayó eliminado en segunda ronda en la competición de bádminton, pero se trajo un hito histórico en este deporte, convirtiéndose en el primer español en ganar un partido de esta modalidad en unos Juegos Olímpicos. La marchadora aragonesa María Jopoves firmó un muy meritorio 12º puesto en la prueba de los 20 km marcha tras una buenísima temporada. Por último, Isabel Macías no pudo meterse en la semifinal de los 1500, tras una serie que estuvo lejos de su mejor marca, esa que le valió el billete hacia sus primeras Olimpiadas. Aún así, el orgullo es grande y las sensaciones buenas. Ahora toca volver a las competiciones regulares. Las diferentes ligas están prontas a dar su pistoletazo de salida y prometen muchas más emociones. De hecho, el fútbol ya ha empezado y con él el Real Zaragoza, que afronta una nueva temporada en Primera División. Esperemos que con menos sufrimiento que la pasada. Es solo el principio y tampoco vamos a asustarnos. Desde luego, a mí no me gusta hablar sola de todas estas cosas y por eso he vuelto a rodearme con unos inmejorables compañeros de fatigas, como cada temporada, y hoy concretamente me acompañan José Miguel Tafalla, jefe de Deportes de Aragón. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Paco Jiménez, bienvenido de nuevo. No me he ido nunca, ¿no? No te has ido nunca. Muy buenas noches, encantado de estar de nuevo aquí. Igualmente. Isidro Villanova, bienvenido también. Buenas noches, Ana. Esperemos sufrir menos esta temporada. Ese es el deseo que tenemos todos, de pasar una temporada lo más tranquila posible, ¿no? Pero no obstante, seguro que va a haber obstáculos y dificultades. Seguro, bueno, pero si podemos sacarlos como el año pasado, pues mucho mejor. Y Alberto Muela, bienvenido también. Hola, buenas noches. Esperamos sacarlos antes, aunque no hemos empezado muy bien. Eso es, que no sea en el último momento.
estamos ya acostumbrados. Ayer ya mirábamos quién es el último partido, ya sabemos que se toca Madrid, o sea que, aunque el Atlético de Madrid últimamente no es muy amigo de los equipos. Eso en Aragón se dice que la cabra tira al monte, ¿no? Hay que prever todo. Nos han acostumbrado a esto y en que esto luego no tienes entradas, no tienes autobús, hay que organizar todo. Sin duda va a ser complicado, pero bueno, lo primero de todo, y ya que hemos empezado hablando de este verano tan intenso en lo deportivo, también me gustaría que vosotros pues valorarais un poco cómo habéis vivido pues estas competiciones un poquito al margen, que también nos emocionan y que nos dan buenos resultados. Así que... Pues no sé, si me miras a mí, tendré que contestar yo, que yo las he vivido pues desde una óptica sobre todo profesional, ¿no? Me ha tocado estar en la redacción del Heraldo. Sí, tratando de dar la información, la mejor información de la que hemos sido capaces y atendiendo, pues, evidentemente, a la actualidad, a nuestros deportistas. En el apartado de la Eurocopa, disfrutando con la selección española, y eso que hubo momentos de dudas, como suele pasar siempre con la selección española, a la que hemos acabado todos exigiéndole un montón. Tiene siempre un rendimiento de menos a más en todos los grandes campeonatos. Y hubo un par de partidos al principio en el que, bueno, pues que el más y el menos dudó de este equipo, que ha demostrado que sigue siendo muy solvente, que hay una serie de jugadores que nos van a dar todavía, yo creo, una alegría más similar, y luego después ya Dios dirá. Y los Juegos Olímpicos, bueno, pues con la ilusión de cada 4 años de disfrutar de unos cuantos días de multideporte, ¿no? Pero con una grandísima decepción que comentábamos antes a micrófono cerrado, que es la de la selección de fútbol, ¿no? También ahí la cabra tira al monte, Pedro, y uno se fija mucho en el fútbol. La selección de fútbol tenía aspiraciones de oro y se marchó sin ganar un partido y sin marcar un solo gol, ¿no? Creo que hay que aprender mucho de lo que sucedió con esa selección de fútbol. El bla 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 no lleva en el mundo del fútbol a ningún sitio. Nadie puede considerarse figurita antes de tiempo. Y esa selección de fútbol de Londres, yo creo que deberá de ser paradigma para los próximos años, para saber por dónde no tienen que ir los tiros, y los jugadores que estuvieron ahí seleccionados serán analizados con lupa en muchos de los casos, porque por ahí van absolutamente confundidos. Bueno, compensaron otros deportes, por lo menos. Hombre, para lo que nos gusta el deporte, la verdad que ha sido un verano magnífico, ¿no? Porque no hemos desconectado de ninguno de los dos acontecimientos tan importantes como ha habido. La Eurocopa, como decía Paco, una satisfacción muy grande, a pesar de que se vuelve a demostrar ya que en el fútbol se están igualando, ¿no? las selecciones, y es cierto de que hubo un comienzo quizás dubitativo. En este país estamos además acostumbrados enseguida que hay alguna duda a hacer un referéndum o a comentar, ¿no? O no confiar en demasía una selección que nos está dando unos éxitos que desgraciadamente llegará un momento en que ya no se puedan repetir. Y en cuanto a los Juegos Olímpicos, pues la verdad es que yo creo que es el acontecimiento por excelencia. Y la verdad que también costó el arrancar las medallas, pero al final, bueno, pues con creo que fueron 17 las que nos hemos podido llevar, que estamos en el nivel que el deporte español se encuentra a nivel mundial. Para mí el baloncesto fue espectacular, no sé. Sí, yo iba a destacar en el mundo del fútbol la Eurocopa, que fue otra alegría, y a mí lo que me demostró lo de la presión que comentabais, que en el momento en que ya llegaron a la final y ya no iba a ser una decepción, arrasaron. Hasta ese momento todo dudas, todo presión, y entonces yo los veía un poco atenazados. En el momento que se soltaron, pues ya vimos qué partido nos depararon en la final. Al Real Zaragoza le va a pasar algo parecido este año. Esperemos. La final de baloncesto creo que es algo que recordaremos siempre. Y luego yo, no sé si se os ha escapado, hubo un aragonés más, Ander Smith, que jugó en hockey, que además fue vergonzoso el robo que les hicieron a la selección olímpica de hockey. Pero bueno. Gran Bretaña jugaba en casa. Sí, en casa y con los árbitros, vamos, como en Madrid más o menos. Pero bueno. Bueno, y hay que recordar que todavía quedan las Paralimpiadas, donde también hay representación aragonesa, y precisamente una de ellas va a ser la abanderada, Teresa Perales, así que pues, sí, habrá que vivirlo también. Teresa, que bueno, que ha tenido participaciones olímpicas magníficas, y a ver pues si esta vez, una vez más, está a la altura que todos esperamos y podemos subir, ¿no?, el nombre de Aragón y de España al medallero. Claro que sí, y con Javi Hernández, que también va a participar y tiene mucho mérito también. Ya lo creo. Sí. Así que nada, bueno, pues vamos a meternos de lleno en lo que nos acontece hoy, la única liga que ya ha comenzado su competición regular,
y que se inició ayer por parte del Real Zaragoza un horario intempestivo, como fueron las 11 de la noche. Para los que tuvieron que ir al campo, quisieron ir, y también para todos aquellos que tuvimos que trabajar, pues también sufrimos esos horarios. Y bueno, en primer lugar, una pequeña valoración por parte vuestra de lo que fue el Real Zaragoza, este nuevo Real Zaragoza. Pedro Mola ha venido Guerrero. Pues decepcionante totalmente. A mí me pareció que aún estaban de pretemporada. Y hay equipos como el Valladolid que saben que en estos partidos se empieza a cimentar el año y estaban mejor preparados o afrontaron mejor el partido que el Real Zaragoza, simplemente. Lo mínimo, ante una plantilla que no es la selección española, que todos sabemos que el mismo entrenador insiste todos los días que le faltan jugadores y que no está sobrada de calidad, lo mínimo que se le puede pedir es que corra lo mismo que el Valladolid. Y no corrió lo mismo que el Valladolid, lo hizo solo 15 minutos. Eso es, pareció salir un poquillo, pues sí, avispado, pero parece que fue simplemente un espejismo que luego enseguida se desfondaron los jugadores que estaban sobre el terreno de juego. Hombre, es cierto de que no fue el debut soñado ni el resultado tampoco esperado, ¿no? Pero es una jornada y tampoco tienes elementos de juicio como para saber hasta dónde va a llegar este equipo. Lo que está claro que tiene muchísimo margen de mejora, y luego hay un factor también que es inusual en el fútbol español, en el sentido de que hasta el día 31 de agosto no se va a cerrar el mercado de fichajes, que la plantilla del Real Zaragoza, yo creo y estoy convencido de que va a tener varias incorporaciones, igual que la del Real Zaragoza, la de muchísimos clubes de fútbol español que están esperando hasta el último momento para conseguir ese jugador bueno, bonito y barato, ¿no? El Real Zaragoza ayer tuvo, para mí, bajo mi punto de vista, 20 minutos iniciales, en los cuales, mientras tuvo esa fortaleza física en jugadores en el centro del campo, que están llamados a ser importantes, presionó muy bien, muy adelantado, con las líneas muy juntas, prácticamente en 40 metros, donde el Valladolid tenía dificultades para poder sacar el balón, que además es un equipo que me sorprendió agradablemente en dos aspectos. Uno, en que tiene una filosofía de juego, para mí, muy osada para la primera división, salir jugando el balón desde atrás, siendo un equipo limitado en cuanto a lo que son la composición de la plantilla, y dos, que en ningún momento del partido cometió errores garrafales, ni pecó de esa inexperiencia, ¿no?, que se podía prever de ser un equipo recién ascendido, que además cuenta con muchos jugadores que no han jugado en primera división. Yo creo que supo mantenerse en un partido donde creo que no destacó por su calidad técnica, pero que el Valladolid a partir de esos 20 minutos se soltó. Sobre todo se asoció mucho en el centro del campo con los interiores que se cerraban, tanto Omar como Elber, y aprovechó la salida de los dos laterales, ¿no?, dándole mucha profundidad, sobre todo en la banda derecha, y me gustó mucho la del Valladolid con Rukavina y con Elber, que le crearon muchos problemas a Obradovic y a Montañés. Un partido de escasas ocasiones de gol, porque Roberto intervino solamente en la jugada del penalti y Jaime en un cabezazo de Postiga en la segunda parte, porque los demás fueron remates desde fuera del área. El Valladolid aprovechó su ocasión y, lógicamente, de ahí el resultado, ¿no? Pero creo que para mí es pronto para poder sacar conclusiones, habrá que esperar 3 o 4 jornadas y sobre todo que se quede ya configurada completamente la plantilla. Para entonces ya habrán pasado prácticamente 3 jornadas, Isidro, y ese es el hándicap que tiene el Real Zaragoza en esta pretemporada que estamos contando, ¿no?, en las páginas del Heraldo de Aragón, desde que empezaron los partidos, los vuelos en Costa Ballena. Han llegado los fichajes tarde, por goteo, y algunos jugadores que no se pueden considerar fichajes, aunque en el caso de Apoño sí, porque ha habido que ir a ficharlo y es el último que ha llegado, lleva solo 15 días aquí, fuera de forma. Por unas otras causas están fuera de forma. Elder Postiga acabó la Eurocopa de la que antes hablábamos lesionado, tuvo más vacaciones por jugar la Eurocopa y además vino fuera de forma física, no está. Ayer, yo no sé si os acordáis, hubo una carrera en la segunda parte, minuto 10-12, que Rueda, que es muchísimo más corpulento que él y normalmente más lento, le acabó ganando la carrera arrancando desde más atrás, lo cual dejó en evidencia totalmente que el Elder Postiga no está ni por asomo en su nivel físico adecuado. Apoño no está. Apoño duró lo que duró y Apoño llegó un momento que tampoco podía alcanzar balones que normalmente tienen que ser suyos. El caso Romaric es el más claro. Se puede pensar, bueno, estos han estado entrenando con sus equipos, sí, pero no en las mismas circunstancias, porque el caso del Málaga, el Málaga se fue a jugar una gira a Venezuela y a la gente con la que no contaba Pellegrini los dejó aquí. Ya sabemos, tú has estado en una historia de previsión, cómo son esos entrenamientos cuando 3, 4, 5 jugadores se quedan fuera de disciplina del grupo y entrenan a solas con un preparador físico. No es lo mismo. No. Así ha estado Apoño, así ha estado Romaric en el Sevilla.
Entonces, claro, son jugadores que han llegado tarde y encima han llegado menoscabados físicamente, y por eso está sucediendo lo que está sucediendo. El equipo del Zaragoza duró 20 minutos, como bien decías, porque es que no puede durar más. Pero esos jugadores que han hablado con el entrenador, que sabían que iban a venir aquí, pues pero eso no se sabía. Bueno, se intentaba, ha habido otros que también se suponía que iban a venir y no han venido. Es que además has hablado de 3 jugadores que están llamados a ser importantes. Fundamentales. Porque forman parte de la columna vertebral. Fundamentales. Junto con Roberto y el central. En este caso puede ser Álvaro, el que se incorpore, que van a ser jugadores de los cuales va a depender en demasía su rendimiento de lo que pueda ser el funcionamiento global del equipo, ¿no? Es cierto que Romarí es un jugador además caracterizado porque le cuesta coger por su corpulencia, por su... Vino con varios kilos de más, por ejemplo. Vino pesado, y lo que tú has comentado, después de venir de una Eurocopa, Poño ha tenido, pues bueno, pues lo que ha sido su fichaje, también se ha demorado, pero todo esto nos lleva a una situación... Aranda es otro hombre que está pesadísimo, es un hombre que le cuesta mucho arrancar, entonces empiezas a sumar, y ayer en el campo se juntaron, Edu Oriol ha estado 2 semanas y media fuera del grupo, después de una lesión que tuvo muscular bastante severa en Costa Ballena. Ayer también fue titular, y el año pasado acabó jugando titular los últimos 10-12 partidos. Empiezas a contar y dices, bueno, es que ayer había 6 jugadores de los que tienen que ser columna vertebral que estaban por debajo del nivel mínimo exigido en condiciones físicas. Pero y con esos güeyes tienes que arar. El entrenador los puso, y a lo mejor ayer no era el día idóneo. Convocó 19 jugadores porque Romaric posiblemente no iba a jugar. Pero Alberto, que antes te llamo Pedro, Alberto, los puso porque... ¿Cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es hacer debutar a Porcar, es hacer debutar a Álamo, son los fichajes que has hecho, que poquito a poco tendrán que ir ganando en primera división, son las apuestas de futuro del Real Zaragoza, pero que de momento se considera que estos mermados tienen el valor de la experiencia y de los galones que para arrancar una temporada complicada pueden estar por encima de los otros, a los que no puedes tirarlos a los leones. Y montas un equipo a base de Álamos, Porcares, Montañés y tal, ¿qué equipo estás haciendo? Es una disyuntiva peligrosa la del entrenador por eso, y porque él sigue insistiendo que le faltan 3 piezas que el día que estén, si están, son titulares. Además, hay un lateral derecho, un central de jerarquía y en medio. Y si vienen 3 titulares más, Porcar, Álamo y compañía no jugarán pues tendrán sus minutos, porque la plantilla va a seguir teniendo sus 22-23 piezas como todos los años. No puedes hacer una plantilla de 18, Alberto. No la puedes hacer, pero yo creo que ayer había exceso de jugadores que no estaban en condiciones de jugar, y regalas un partido que a lo mejor ahora da vueltas, porque el resultado, sí, la primera que mete Montañés marca y nos ponemos por delante, todo cambia, ¿no? Y a lo mejor, es que esa es la historia. Bien, pero José Mari, sin hacer nada del otro mundo, demostró que estaba en más condiciones que Román. Pero es que ese es otro paradigma que también debes de analizar. José Mari es un chico que viene del Jaén con 24 años, ya que va a hacer 25 dentro de 2 meses, para el filial, que viene para el filial, que se va con otros 11 del filial a hacer la pretemporada porque no hay más cera que la que arde. Y que empiezan a discurrir los días, las semanas, empiezan los partidos, empieza la Costa Ballena, hay que poner jugadores ahí, Romaric que no llega, el otro que no está, el otro no existe, Álamo y Porcar, que ayer no debutaron, es que son los últimos que han llegado, es que llevan 15 días aquí, es que no conocen ni la ciudad todavía. Entonces, José Mari acabó teniendo ficha del primer equipo. O sea, es un caso que no ha pasado nunca en el Real Zaragoza. Que venga un fichaje para el filial, que haga la pretemporada, como siempre hay un volumen de gente del filial que empieza la pretemporada, que este año ha sido descomunal, había entrenamientos que eran más del filial que del primer equipo, y que se acabe quedando en el primer equipo. No hay un caso así en el Real Zaragoza moderno. Eso te marca, ese es el termómetro que te marca dónde estamos, cómo está trabajando Manolo Jiménez. Es que esa es la auténtica realidad. No hay que olvidar de que se inicia un proyecto, pero es que el Real Zaragoza parte de cero totalmente. Es porque se intenta crear las bases para un futuro, ¿no? Lo más corto posible. Por eso es peligroso la derrota de ayer. Pero es que no queda otra. Lógicamente no tenemos, hay un calendario que es muy accesible en este inicio, que sería importante sumarla. Yo hubiese preferido que no hubiera sido así. Me gustó más el año pasado, que vino el Real Madrid. Sí. El primer día nos metió 0-6, nos dejó cocidos, nos dejó el cuerpo tullido, pero recuerdo que hacíamos el análisis en el Heraldo de Aragón, aquella contracrónica, yo lo que le explicaba al lector es lectura positiva. Ya no vemos al Madrid en todo el año. El Real Madrid ya ha pasado por la Romareda. Sí, nos ha ganado 0-6, pero en agosto le decimos adiós Real Madrid. Los demás partidos ya no serán nunca contra el Real Madrid, serán los partidos en donde nos vamos a jugar la vida.
la faena de la derrota de ayer es que nos hemos dejado 3 puntos contra un rival con los que seguramente sí que nos vamos a pelear en la tabla de clasificación. Y esa es una faena gorda. Yo por eso achaco que el año pasado el entrenador que vino con unas ideas y le dijeron trabaja con esto y haz lo que puedas y trajo petróleo, vamos, que nadie daba un céntimo porque se salvaba desde Zaragoza y nos salvamos. Yo considero que ayer, por su insistencia en los fichajes o a lo mejor en el trabajo futuro, olvidó el partido de ayer y lo importante de hacer. Pero no te das cuenta que estás acusando a Jiménez o estás haciendo una fotografía de Jiménez que es la misma que le pudiste hacer a Aguirre el año pasado, es que la misma que le pudiste hacer a Gay y Najim el año anterior, y la misma que le pudiste hacer a Marcelino el año anterior. Yo vengo muy que son distintos cuando vienen en enero, en diciembre, a cuando arrancan el proyecto. Es que yo vengo muy enfadado porque tengo la sensación que afición, periodistas y sobre todo el club, que es el que tiene que hacer las cosas, hemos vuelto a perder un verano. Hemos vuelto a perder un verano porque, como dices tú, el señor Agapito Iglesias sigue manejando todo y ya nos ha cambiado a Manolo Jiménez. Porque ya no es el hombre sincero, verdadero y que daba la cara que vino en enero. Ayer ya, o sea, para empezar, vio superior al Zaragoza que al Valladolid. Acudiendo al refranero y a los adagios y a esas cosas tan manidas, sabes que hay uno que dice que de visita somos todos muy majos. Sí. Pues les pasa lo mismo a los entrenadores. Cuando vienen aquí a la desesperada, cuando nadie da un duro por el Zaragoza, y es un episodio repetido en los últimos años, son todos muy majos. Y además todos han tenido la fortuna de sacar al Zaragoza de las ciénagas y salvarlo. Entonces, en ese momento todos son encumbrados. El problema es que cuando ya no vienen de visita, cuando ya se instalan aquí, surgen análisis como el que estás haciendo tú, claro, y como el que mucha gente ayer haría al salir de la Romareda. Y hay que tener cuidado, porque Manolo Jiménez tiene un valor con los anteriores diferente, que para mí es el que lo está diferenciando por ahora, yo creo que eso lo tiene muy claro, y es que él sí que tiene vocación de hacer un proyecto a largo plazo. Por eso tiene 3 años de contrato. Ha hecho 3 años, tiene los poderes no reconocidos formalmente, pero sí de facto los está ejerciendo de manager general, y él quiere hacer un proyecto a largo plazo. Problema mayor, el que estamos viviendo ahora. El arranque peligroso es este, el del primer año, porque la plantilla va a ser prácticamente nueva en un 75%. El equipo tiene que darse la vuelta como un calcetín respecto del año pasado. Se ha apostado por un perfil de jugadores que por el tema económico y por el futbolístico también tienen que ser de un perfil medio-bajo para que aquí crezcan y se haga un patrimonio que se ha ido perdiendo gota a gota a lo largo de los últimos 3 años. Eso tiene que ir aparejado de algo, con algo que no maneja Jiménez ni manejamos nadie de los que estamos hablando, que son los resultados. Si todas esas intenciones se mezclan con malos resultados, el Zaragoza vuelve a quedarse en las 5 o 6 primeras jornadas en la cola de la clasificación, empezamos a jugar final tras final, tras final, tras final, llegan los nervios, las críticas, los alborotos, se cae por los suelos el asunto. Lo que yo sí que le achaco, y lo habéis publicado vosotros, es que como los albañiles que te vienen a casa, ha manejado todas las fechas. O sea, empezó en mayo diciendo que el 30 de junio iba a tener la plantilla. Eso no se lo creía ni él. Bueno, eso decíamos todos, pero el problema, Isidro, es que él lo dice y luego pone... Y se lo cree, él se lo creía. Creía que era capaz de hacer un equipo. Bueno, el 30 de octubre, o sea, perdón, el 30 de junio, luego pasamos al 15 de julio, luego al 30 de julio, y luego llega la primera jornada y dice que somos un equipo pro beta. Hemos vuelto a perder 4 meses, que encima este año teníamos 4 meses. Alberto, no hay ninguna plantilla de primera división que esté cerrada a día 21 de agosto. No lo permiten los agentes, los representantes. Estamos en manos de los agentes. No, y él lo sabe y él es un hombre de fútbol. No os podéis ni imaginar el volumen de futbolistas que hay en estos momentos sin equipo. Claro. No ya, y te cuento, uno de los breves que sacábamos en Heraldo ayer, José Miguel, recuérdalo, en la previa del partido, era los 4 futbolistas que el Valladolid, que tiene 17 fichas de la primera plantilla y que les ha dado dorsal porque es provisional hasta el día 31, como nosotros también le hemos dado a Lanzaro, a Doblas, a Goni y a La Guardia, que si todo va como quiere Jiménez, no seguirán en el equipo. El Valladolid le ha dado a Manucho, a Bueno, no recuerdo ahora los otros 2. Sí, Jorge Alonso. Jorge Alonso es otro. Bueno, tiene 4 futbolistas del equipo del año pasado en segunda división que le va a dar salida. 4 del Valladolid, 4 del Zaragoza, 3 del Betis. El Athletic Bilbao tiene también Ustariz, López, todos los equipos tienen 3, 4 y hasta 5 futbolistas que no cuentan.
mételos a todos en un saco. Todos esos sus agentes los están ofreciendo desde hace semana y en estos días, en estos 10 últimos días de mercado, va a ser tremendo. Claro. Va a ser tremendo. Así han llegado jugadores al Zaragoza en los últimos años, por no irnos a otro sitio. Aquí tenemos ejemplos. ¿Cómo llega Luis García aquí? El año pasado Luis García del Español, hasta el último día, hasta el día 31 a las 9 de la mañana, no tiene ningún vínculo ni ningún contacto con el Zaragoza. Lo ofrecen a la hora del desayuno y a la noche era jugador del Zaragoza. Así ha llegado. Y así llegó Toni Doblas la primera vez, y así han llegado un montón de jugadores. Eso va a pasar, pero porque esos resortes los manejan los representantes. Y jugadores que se han quedado sin equipo el 30 de junio libres y que están esperando y que quieren fichar por un equipo y les dice su representante, espérate, ¿para qué vas a fichar a 21 de junio por no sé quién, por el Zaragoza? Espérate, porque a lo mejor a 21 de julio, si te esperas un mesecito, te vas de vacaciones con tu mujer y con tu niño a la playa, dentro de un mes tenemos una oferta mejor. ¿Para qué te vas a precipitar? Y entonces los fichajes no se hacen como se hacían en los tiempos de Isidro Villanueva el 21 de junio, que fichabas por el Logroñés y te presentaban y ya eras jugador del Logroñés cuando te fuiste allí. No. Ahora tu representante te diría, ¿para qué te vas a ir a Logroñés el 21 de junio? Espérate a julio. Ya te diré yo cuándo. Y ahora no ya es el 21 de julio, ahora les dicen, espérate el 21 de agosto. ¿Para qué te vas a ir a ningún sitio el 21 de julio? Espérate a agosto. Si vamos a sacar mejor tajada. Y tienes a todos ahora, es como el pelotón ciclista, van todos juntos ahí, a ver en dónde se colocan, y en algún sitio los van a colocar y aquí alguno nos va a llover, de última hora, del 31 de agosto, del 30, ya lo vas a ver. Y no solamente jugadores que no cuentan, sino jugadores que ya han debutado con otros equipos que pueden cambiar de... Esa normativa la abolieron el año pasado para que precisamente no haya cortapisas. Por eso lo que no es, que es irracional, ¿no? Que comience la liga sin haber cerrado el mercado de fichajes, cuando tendría que ir todo de la mano, pero hay tantas cosas anormales. Porque yo creo que tú vienes enfadado por el horario de anoche. No, el horario a mí también me llamaron aquí del periódico, el horario es una vergüenza. O sea, ya un lunes es una vergüenza. Y una falta de respeto y una falta porque y a los profesionales. Pero, y encima es que va a llegar un momento que la gente se canse. Sobre todo es a la afición, a la afición del Zaragoza y a cualquier afición que le toque jugar su equipo a esas horas, ¿no? Yo creo que el fútbol no debe disociarse de la gente anónima que acude a los estadios, y en este sentido parece que la Liga de Fútbol Profesional, que al final son los clubes, han emprendido un camino que si prosiguen por ahí no les llevará a buen puerto. No lo sé. El partido de las 9 de anoche había una pancarta detrás de una portería, con lo cual la productora que estaba haciendo ese partido la tenía que enfocar sí o sí, y ponía letras bien grandes, no a los partidos los lunes, ¿no? Y estaba ese graderío además vacío, que no se veía a nadie, ¿no? Entonces estaban difundiendo esa imagen, quieras que no, pues a toda España para empezar, y a quien estuviera viendo ese partido, pues en cualquier parte del mundo. Era una protesta, ¿no? de una afición. En este caso concreto estoy hablando de la afición del Rayo. Pues yo creo que eso es un estado de opinión, ¿no? Un estado de opinión que no solo refleja lo que está pasando en Vallecas o en Madrid. Yo creo que ese sentimiento está bastante generalizado. Incluso pues el grupo de presidentes que no está muy de acuerdo con todo esto de Primera División son 14, que son la mayoría de la Primera División. Y sin embargo se está haciendo algo que ni siquiera la mayoría de los clubes de Primera quieren, ¿no? Porque se está imponiendo pues el criterio, creo yo, del Madrid, del Barcelona, acompañado en esa postura o en esa tesis por clubes de Segunda División y ejecutivos de la Liga de Fútbol Profesional. Ya veremos qué pasa, ¿no? En adelante. El tema está abierto, no hay una solución de fondo. Se ha llegado a un pacto para estas 3 primeras jornadas, pero el problema está ahí, ¿no? Ya veremos qué ocurre. Desde luego al Real Zaragoza no se le ha tratado bien, y a la afición del Real Zaragoza peor todavía, ¿no? Faltan 4 detenidos, porque es el único, ahora mismo es la única persona que parece que habrá sensatamente preocupándose. Sí, del Atlético de Madrid también, Cerezo. Pero Cerezo luego le dan el pellizco y firma. Es que no puede ser, va a llegar un momento que la gente se canse. O es que ya yo he oído comentarios de que ojalá se vayan el Madrid y el Barcelona a la Liga Europea y nos dejen a los demás vivir, porque es que esto es una vergüenza. Solo hablan de ellos, no tienes los horarios están supeditados a lo que a ellos les gusta o no les gusta, es que es una vergüenza. Ya se han sacado una nueva normativa, un nuevo
clausulado en el reglamento, entre comillas, que rige estas cosas, porque año a año se va arrimando las cada vez más a su sardina. Este año, los partidos de los lunes, que vienen jugándose desde hace ya un tiempo, no los va a poder jugar nunca uno de los equipos que esté jugando en Europa. Hasta ahora eso no pasaba. El año pasado yo recuerdo pues muchos partidos en los que participaban equipos europeos, el Sevilla, el Atlético de Madrid. Incluso les beneficiaba porque habían jugado el jueves y podían... El Atleti Bilbao... O los partidos de las 12 de la mañana del domingo. Sí. En el Ninguno de los lunes será para los equipos europeos. Eso limita un montón ya en cada jornada los partidos lunes. Traducido a lo que nos interesa, este año el Real Zaragoza va a jugar bastantes más lunes que, por ejemplo, jugó el año pasado, que en comparativa con otros no fueron demasiados. Nos tocó, creo que fueron 5. Este año vamos a jugar, además del de ayer, unos cuantos más, ya lo verás. Pues nada, tendremos que amoldarnos, si os parece. Continuamos el debate después de la publicidad. Eso es algo.